despacito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Si el corazón de México tuviera un sonido, sería la voz de Pedro Infante. Si tuviera un rostro, sería el suyo. Su historia no es solo la de un hombre que se hizo famoso, es el relato de un país entero que se vio reflejado en sus ojos, que se enamoró de su carisma y que lloró con sus canciones. Pedro Infante Cruz no fue simplemente un actor o un cantante, fue el eco de un siglo, el alma de una nación que se forjó entre la alegría y el dolor. Su vida, tan dramática como sus películas, nos cuenta el ascenso de un hombre humilde, la pasión de un cantante, la valentía de un piloto y la tragedia de un final que se negó a ser el final. Hoy, nos sumergiremos en la vida de un ídolo, en el hombre que voló tan alto, que su leyenda se hizo eterna. La leyenda no nació en los estudios de cine ni en los teatros de la Ciudad de México, sino en el corazón de Sinaloa. El 18 de noviembre de 1917, en el puerto de Mazatlán, nació Pedro, el tercer hijo de Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda. Pero fue en el pequeño y polvoriento pueblo de Mocorito donde Pedro realmente encontró sus raíces y donde su historia comenzó a escribirse. Su padre, Delfino, no era un simple campesino, sino un talentoso músico que dirigía una pequeña orquesta y que tocaba el violonchelo. Fue en ese ambiente bohemio y musical donde, con una guitarra en las manos, Pedro descubrió su destino. Pero la vida no era solo música. La realidad de la pobreza obligó a Pedro a trabajar con sus manos. Se hizo carpintero, un oficio que aprendió con una dedicación y una maestría que lo acompañarían toda su vida. El olor a madera, el sonido de la sierra, el tacto de la lija, esos eran los elementos de su día a día. Se dice que en su taller, mientras construía muebles con la misma precisión que un músico afina su instrumento, su voz resonaba, afinándose, preparándose para su futuro. Su respeto por el trabajo manual era una de sus mayores virtudes, un eco de su origen humilde que nunca perdió. La ambición de la juventud lo llevó a la Ciudad de México en 1939. Llegó sin nada, y su ascenso no fue inmediato. Cantó en bares de segunda categoría, en la radio, se unió a orquestas. Era una vida de lucha y perseverancia, pero su voz era un tesoro que no podía permanecer oculto. Fue en esta etapa cuando Pepe Sierra, un cazatalentos de la compañía Pirlis, lo descubrió. En 1943, le ofreció un contrato discográfico, y el resto, como dicen, es historia. El mundo conoció la voz de Pedro Infante, y se enamoró de ella. Su canto no era solo una melodía, era una historia. Su falsete, ese grito agudo y lleno de emoción, se convirtió en su sello personal, en su marca distintiva. En canciones como 100 años, ese quiebre de voz final no era un simple adorno técnico, era el lamento de un corazón roto, el grito desgarrador de un hombre que ha perdido un amor. En Amorcito Corazón, su falsete era la ternura y la devoción de un amante que juraba amor eterno. El falsete de Pedro Infante no era una técnica, era el alma misma del pueblo mexicano cantando su pena y su alegría. Canciones como Ella, La Calandria y Mi Cariño se volvieron himnos que definieron la música ranchera y el bolero de la época, vendiendo millones de copias y estableciendo a Pedro Infante como una de las voces más importantes de la música mexicana. Pero fue el cine el que lo hizo inmortal. Pedro Infante no solo actuaba, vivía sus personajes. Su gran salto a la fama se dio de la mano del director Ismael Rodríguez, con quien forjó una colaboración legendaria que definió la época de oro. Juntos, crearon personajes que se convirtieron en el reflejo de la identidad mexicana de la posguerra. En Nosotros los Pobres en 1947, Pedro se convirtió en Pepe el Toro, un humilde carpintero que luchaba contra la adversidad en los barrios bajos de la Ciudad de México. El público no vio a un actor, vio a un héroe de carne y hueso, un reflejo de sus propias luchas. La química con Blanca Estela Pavón, la inolvidable chorreada, era palpable. La escena de la cárcel, donde Pepe se lamenta con una canción, o la dramática pelea en el ring de box, se grabaron en la memoria colectiva del país. El personaje de Pepe el Toro fue tan poderoso que tuvo 2 secuelas, Ustedes los ricos en 1948 y Pepe el Toro en 1953, que consolidaron a Pedro como el ídolo máximo del pueblo, el hombre que no temía ensuciarse las manos ni mostrar sus lágrimas. Su carisma era tan vasto que se movía sin esfuerzo entre el drama y la comedia. En Dos tipos de cuidado en 1953, su rivalidad amistosa con el gran Jorge Negrete llenó la pantalla de una energía única. La famosa escena de la serenata, con ambos cantando y compitiendo por el amor de una mujer, es un tesoro del cine mexicano. Su facilidad para hacer reír,
su sonrisa contagiosa y su picardía lo hicieron amado por todos. En Escuela de Vagabundos en 1955, interpretando a un hombre que se hacía pasar por un vagabundo, nos regaló la icónica escena del clavadista de Acapulco, un momento que capturó el espíritu de libertad y alegría. Pero su obra maestra, su cumbre como actor, fue Tizoc, Amor Indio en 1957. Compartiendo pantalla con la imponente María Félix, Pedro interpretó a un indígena oaxaqueño noble y puro, un papel que contrastaba con sus roles anteriores. Su actuación fue tan conmovedora y llena de humanidad que, de forma póstuma, le valió el Oso de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un reconocimiento que selló su lugar como uno de los mejores actores de su generación a nivel mundial. Detrás del actor y del cantante, había un hombre cuya vida personal era tan intensa como sus películas. Pedro Infante era un hombre de amores apasionados y dramas familiares que mantuvieron a todo México en vilo. Su primera esposa fue María Luisa León, con quien se casó en 1939 y quien fue su compañera en los años de lucha. Sin embargo, la fama lo llevó a vivir relaciones complejas y públicas. Con la bailarina Lupita Torrentera, tuvo a sus hijos Pedro, Lupita y Graciela Margarita. Aunque nunca pudo casarse legalmente con ella, el amor que sentía por sus hijos era inmenso y se manifestó en su constante presencia en sus vidas. Después, el público se enamoró de su relación con la actriz Irma Dorantes, con quien se casó en 1953. Sin embargo, la anulación de este matrimonio en 1957 por parte de la justicia, debido a su unión legal con María Luisa León, fue un golpe devastador para Pedro, sumiéndolo en una profunda tristeza que a menudo reflejaba en su música. La vida de Pedro Infante era un guión en sí mismo, lleno de amor, pasión y un constante vaivén entre la alegría y la pena. La prensa de la época seguía cada paso de este triángulo amoroso, y el público, con el corazón en la mano, veía cómo el drama de la pantalla se trasladaba a la vida real del ídolo. Su pasión por la aviación era una extensión de su espíritu libre y aventurero. Pedro Infante no solo volaba, vivía para volar. Era un piloto experimentado que acumulaba más de 2.989 horas de vuelo. Pero esa misma pasión fue la que lo llevó a su trágico final. En su vida, Pedro sobrevivió a 2 accidentes aéreos antes del fatal. El primero, en Guasave, Sinaloa, fue un percance que le dejó una herida en la barbilla y la primera cicatriz que lo acompañaría en su carrera. El segundo, mucho más grave, ocurrió el 22 de agosto de 1949, cuando un avión que pilotaba se desplomó en Michoacán. El accidente le causó graves heridas en el rostro, las cuales requirieron de una complicada cirugía plástica. A pesar de todo, su amor por la aviación no disminuyó. De hecho, se volvió socio mayoritario y piloto de la empresa de taxis aéreos TAMSA. El tercer y último vuelo, el que selló su destino, ocurrió el 15 de abril de 1957. A las 7:30 de la mañana, despegó del aeropuerto de Mérida, Yucatán, a bordo de un Quensale Datit B-24 Liberate adaptado para carga, que él mismo pilotaba junto con el copiloto Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista. La aeronave se dirigía a la Ciudad de México. A los pocos minutos del despegue, los motores del avión fallaron. Testigos en tierra vieron cómo el avión intentó volver al aeropuerto, pero perdió el control y se desplomó en la colonia Libertad, en las cercanías del aeropuerto. El impacto fue brutal y no dejó sobrevivientes a bordo, cobrando además la vida de 2 personas en tierra. En ese instante, a la temprana edad de 39 años, se apagó la vida de Pedro Infante, pero nació su leyenda. El cielo que tanto amaba finalmente lo reclamó para sí, dejando a un país entero en luto. La noticia de su muerte paralizó al país. La conmoción fue tan grande que se desataron teorías de conspiración que afirmaban que Pedro Infante seguía vivo. La gente no quería aceptar que el hombre que había llenado sus vidas de alegría y música había muerto tan trágicamente. El luto fue colectivo, un adiós a un hombre que se había ganado su corazón. La muerte de Pedro Infante no fue un punto final, sino el inicio de su inmortalidad. Su legado no se limita a las 60 películas o a las 350 canciones que nos dejó. Su verdadera huella reside en la memoria colectiva de un pueblo que lo adoptó como propio. Él demostró que la humildad, la pasión y el talento son las herramientas para construir una leyenda que el tiempo no puede borrar. Hoy, Pedro Infante sigue siendo una referencia cultural. Su carisma, su voz y su sonrisa continúan inspirando a nuevas generaciones. Es el símbolo de un México que se atrevió a soñar, a reír y a amar con el corazón abierto. Su historia es un recordatorio de que los ídolos de verdad no son perfectos, sino humanos, y que por eso, su luz brilla con más fuerza, eternamente. Si esta historia te ha conmovido, y quieres seguir explorando las vidas de las leyendas que forjaron nuestra cultura, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas que dejaron huella y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales.